Vamos a recibir con mucho gusto a uno de los principales dirigentes sindicales de nuestro país, es Daniel Diverio, es el secretario general del ZUNCA, es secretario general, no es Sí, presidente, es secretario general está bien dicho. del Sindicato de la Construcción, uno de los principales dirigentes del PIT-CNT y bueno, y una de las caras más visibles en esta recolección de firmas. Y arranco por ahí, ¿no? Ustedes se tenían fe para llegar, ahora se tenían fe de pasar las 400.000. Bueno, en realidad todo esto arrancó con una discusión muy franca, frontal. Queremos recordar de que en la mesa repetitiva, cuando se planteaba ir a una reforma de seguridad social para contrarrestar la reforma de seguridad social que se ha votado, no todos teníamos la misma opinión, ¿verdad? Tácticamente. Y es cierto que el ZUNCA fue de los sindicatos que tenían una opinión contraria a este proceso. Se lo decía hoy yo a Alejandro Acosta también, porque el del gas también, pero él me dijo que no querían, que querían extender la discusión. Está bien. Sí, se dio distinto. Pero está bien tu honestidad intelectual. Pero ustedes votaron en contra aquel día. Pertenecemos a un organismo que era central, cuando resolvió por mayoría la mesa operativa. Esa resolución también fue nuestra y en consecuencia salimos a trabajar para eso. En ese marco está claro que sabíamos que iba a ser una campaña muy austera, no teníamos un mango, pero teníamos confianza que a la medida que íbamos hablando con la gente, con la población, con nuestros argumentos, y eso iba generando la expectativa de lograr tener la firma. Tanto es así que cada vez que llegamos a un barrio, llegamos a una obra, a un lugar de trabajo, a una feria, y empezamos a discutir, a intercambiar, no solamente muchas compañeras y compañeros, vecinos firmaban, sino también nos acompañaban a ese proceso de acumulación de fondos. Si llegamos, porque hubieron miles que se sumaron en los últimos meses, no solamente a firmar, sino también a acompañar a la juntada de firmas. Y la verdad, la última semana fue un aluvión. Nosotros teníamos algunos números que nos daban, que nosotros llegábamos. Teníamos, no sé si dificultades, pero capaz que alguna preocupación con el colchón que nos permitiera, después del descarte, mantenernos. Pero el aluvión que vino la última semana, a pesar que los dos últimos días llovió, nos permitió tener la tranquilidad de decir que estamos en condiciones de sostener que las firmas están. Yo me cuestiono como periodista cuando informo un plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Vos me darás tu opinión, es a medias, porque tiene tres patas esto. Ustedes piden, si se aprueba el plebiscito, sí, claro, que quede en la Constitución volver de 65 a 60 años la edad de jubilación, el piso para jubilarse con 30 años mínimo, obviamente, y todo lo otro. Eso sí es contra la reforma de la seguridad social. Y después, eliminar las AFAPs e igualar la jubilación mínima al salario mínimo nacional. Estas últimas dos patas ya como que están fuera de... O sea que cuando nosotros decimos en contra de la reforma de la seguridad social, simplificamos bastante, ¿no? Porque, ¿qué le decían ustedes a la gente cuando dice, ¿querés firmar para...? Porque yo escuchaba avisos en la radio que decían, ¿querés ganar más jubilación? O querés jubilarte antes, o algo por el estilo. ¿Qué se le decía cuando se le pedía la firma? Bien, lo que primero preguntaba a la gente cuando estábamos hablando de que se trataba la papeleta. Nosotros poníamos tres pilares que entre nosotros son centrales. Primero, la edad de jubilarnos a los 60 años y elegir a aquel trabajador con 60 años y 30 años de aporte, elegir seguir trabajando, no está impedido, o el derecho a retirarse. Si no es lo mismo sentados acá nosotros que en un andamio. Eso no, pero también hay datos que da, por ejemplo, el Instituto de Estadística dice de que el nivel de ocupación, ¿no?, que tiene que ver entre la franja entre 40 y 60 años, ¿no?, está en un 81%. ¿Está bien? Sin embargo, cuando supera los 61 años, eso baja a un 20%. Quiere decir que después de los 60 años, el nivel de posibilidad de reinserción laboral es mucho más difícil, casi imposible. Entonces, formalmente sí. Sí, formalmente sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo ejemplos de trabajadores, compañeros, recién hablaban de los cuidacoches, trabajadores de la construcción, viejos del oficio, que a los 50 y poco años terminó la última obra, y no tiene forma de recetarse. Y terminaban los compañeros nuestros, mis compañeros, esperando hasta los 65 años para poder jubilarse por edad avanzada, porque tenían 27 años de aporte a veces. No llegaban a claro, y terminaban, por supuesto, a veces cuidando coche, y menos presión en un trabajo, ¿no? O cuidando coche, o una empresa de limpieza, o de guardia de seguridad. Sí, sí. Entonces está claro que... Pero era subestimar la capacidad que él tenía. Hay un escenario muy complejo para un sector de la población poder mantenerse hasta los 65 años en una tasa de empleo, voy a reiterar, que después de los 60 años cae abruptamente al piso. Yo creo que ese era uno de los elementos que ubicábamos nosotros en cuanto a por qué entendíamos
sostener los 60 años como edad. Hoy igual el BPS, viste que dice que la edad promedio de retiro está en 63 y algo. Sí, ¿no? claro. Sin obligación. Está en 63, primero porque algunos tienen condiciones de seguir, es así, porque fíjate que la tasa de plazo es un 45% Sí, de los 10 te últimos cae de años. cabeza la jubilación Claro, también. son 45% de los últimos 10 años, ¿está bien? Que eso en plata es un 39%, más o menos del salario. Entonces, claro, que tiene condiciones de sostenerse, se puede sostener. Pero a su vez, es lo que yo te decía hoy, hay sectores, como la industria de la construcción, que lo que tienen de tasa de aportación, por ejemplo, nosotros no llegamos ni a un 42%, o sea, cada 10 años elaborado tenés 4 años y poco. Entonces, genera de que vos tenés que seguir hasta los 63, 64 a veces para poder tener los años mínimos para poder retirarte, ¿no? Checho. Diverio, ¿qué lectura hace como dirigente sindical de larga data que los principales líderes del Frente Amplio, pienso en los precandidatos, o no se hayan expresado o en todo caso fueron tibios a la hora de expresarse y seguro no hicieron campaña en pos de la recolección de firmas? Sí, ¿qué lectura hace eso? Sí, la mayoría, o los 3 candidatos, 4 candidatos, como decía Sí. usted, Vergara no es más candidato, algunos hicieron campaña indirectamente para que no avanzara, es cierto, y otros simplemente intentaron no opinar. Yo creo que eso también marca una cosa que es clara, ¿no? El campo popular organizado en el Uruguay tiene mucha fuerza como para tener cierta independencia para decidir. Algunos menospreciaron la inteligencia del pueblo, y eso no hay que hacerlo nunca. O sea, yo le decía con mucho respeto, pero yo he escuchado algunos argumentos que son muy duros. Decir de que 22.000 millones de dólares que están en el ahorro individual le van a ir a la isla de la Bermuda a desaparecer, cuando la papeleta tiene claro, por lo menos, cuál es el planteo que nosotros hacemos, el mecanismo. ¿Que algún dirigente importante dijo eso? Si lo dice Sí, acá, sí. nos reímos hasta las 3 de la tarde. No, pero lo dijo sin candidato. Otro candidato también dijo de que si salía esto, bueno, había que para cubrir el déficit fiscal un IVA de un 100%. O sea, estamos hablando de algunas cosas que son disparatadas. Entonces, está claro que a Recuerdo, pesar... creo que Mieres dijo, además ministro de Trabajo, dijo que se le iba a robar, creo que dijo afanar a la gente. Claro. Por eso, cuando La entramos con esas jubilación. argumentaciones por los grandes medios de comunicación, es realmente menospreciar la inteligencia de la gente. Porque cuando nosotros íbamos a hablar modestamente con una carpetita, intercambiar, ¿no? Y le dábamos los documentos para que lo leyeran, y la gente votaba, votaba, no firmaba, es porque estaba convencida de cuál era el mejor camino. Entonces, lo mismo pasa con la jubilación mínima. Y bueno, ¿qué diferencia ahora, a partir de ahora, si la jubilación mínima va igual que el salario mínimo, tenés una diferencia como de 4.000 pesos, hasta ahora 3.000 y algo, ¿quién hace cargo? Debemos recordar, y yo acá no voy a sacar ningún boleto por ningún gobierno anterior, pero el proceso que se venía haciendo con los gobiernos anteriores, que el adelanto que se daba en junio no se descontaba. Eso llevaba a que si hubiese mantenido ese régimen, hoy las jubilaciones mínimas estaban 21.500, casi 22.000 pesos. O sea, si hubiésemos mantenido ese régimen del adelanto que se da en junio y no descontar, hoy la jubilación mínima estaría igual que el salario mínimo, no habría problema. Entonces, son dos elementos que estamos dando nosotros, que a veces Igual el hacemos... gobierno anterior se negó sistemáticamente, por mayoría, ¿no? Sí, Azori batalló casi que solo en un momento en mantener las AFAPs. No, eso sí. No, yo estoy hablando, o por No, ahora digo estoy por el hablando de la total jubilación de la mínima, reforma. Sí, sí. y estoy hablando de lo que es... Y es cierto que hemos tenido dificultades en los gobiernos anteriores de profundizar en un cambio por este costado. Capaz que ahora tuvimos mejores condiciones con la población, porque ahora se empezó a ver, como se le dice, la pata a la sota. O sea, hay una cantidad... ¿Vos crees que no hay un porcentaje importante de gente que votó porque está caliente con el gobierno, porque no llega a fin de año, porque No, está a la izquierda, está que está a la bien. izquierda de la izquierda por fuera del Frente Amplio, que obviamente si esto es una forma de meter el dedo en la oreja, el gobierno se lo mete? Está bien. Hay una cantidad de gente que firmó, porque empezó a ver la realidad de lo que son realmente las prestaciones que está dando la FAP. 2/3, datos de los economistas mismos, dan ahí, 2/3 de los que se han jubilado por la FAP tienen la prestación menos de 900 pesos. Después hay un 50% que no llega a 5.000 pesos. Después, bueno, hay un 1% que supera largamente los 30 o los 50.000 pesos. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo que hay ahora es más tangible de aquello que nos vendían en el 96, que cuando nos íbamos a jubilar íbamos a ir un viaje a la luna. Yo me acuerdo, yo soy medio veterano, y yo me acuerdo que me decían, si estoy en la FAP, me voy a comprar la Harley de Davidson que nunca pude comprar. O voy a tener la casa en la playa que nunca tuve. Entonces, hoy la gente está viendo la devolución del significado, de lo que significa el ahorro individual,
Y realmente es preocupante. Más ahora que cambió también, y ya les dejo, fíjense que ahora se paga también comisión hasta cuando no estás trabajando. Sí, Eso también hay que revisarlo, ¿no? Yo estoy trabajando en la construcción, que somos, entramos y salimos. Estoy trabajando, estoy aportando y me están cobrando una comisión por los aportes que yo hago, ¿no? Por administración. Resulta que yo quedo sin laburar y siguen cobrándome el porcentaje de administración del ahorro que yo tengo. Me están achicando. Bueno, si eso no es medio salvaje, la gente lo entiende, ¿no? Diverio, por un segundo lo saco de este tema Dale. puntual, porque justo el viernes nombré al Zunca aquí en Buscadores. Tuvimos otro ¿Lo legislador. viste para adelante no? Sí. Ah, bueno. Quiero consultarlo con eso y Dale. quiero emplazarlo con Dale, eso. dale. ¿Por qué consultarlo? Otro legislador consultado por qué el cupo para compatriotas con discapacidad no Sí. se ocupa, porque hay un Estado omiso, porque como legislador no hace nada para que eso cambie, puso excusa. Nadie me concreta nada. Y yo recordé que cuando ustedes tuvieron un conflicto con UPM, ahí me entero que uno de los reclamos que estaban haciendo era que UPM tenía un compromiso con ustedes de un cupo para personas con discapacidad. Entonces la pregunta es, ¿lograron que finalmente se cumpliera esto? Y el otro tema es, visto que en este tema como en tantos Dale. otros hay un Estado omiso, hace cosas que después no cumple, una ley que se votó por todo el mundo y no se cumple, el Zunca, que tiene fuerza, que son unos cuantos, que están organizados, cuando hay una obra pública, ¿no tendrían que exigir que esto se cumpliera? Ustedes, ya que el Estado no lo cumple, los ministerios no lo cumplen, nadie lo cumple, y son compatriotas, que para mí es un robo. Me quisieron como decir que era una falta. No, robarle un trabajo a un compatriota con discapacidad es un robo, es un delito. Entonces, quiero que me informe de lo de UPM y lo emplazo al Zunca, o lo invito a que tome en cuenta esto y que conste, porque otra vez que me decía por otro tema del medio ambiente, yo no tengo ningún familiar con discapacidad, ni ningún conocido. No, son temas que uno tiene que preocuparse por algunos temas, no tiene por qué tener una cosa personal. Bien. Este tema hace muchos años que me preocupa y me ocupa. Bien. Ustedes saben que antiguamente había una ley que decía que el 4% de los nuevos ingresos en el Estado eran para trabajadores o trabajadores con discapacidad. Muy difícil hacerla cumplir por la forma que estaba redactada. Y después logramos que se impulsara un proyecto de ley que se votó, que en el área privada también un 4% de los ingresos, nuevos ingresos, fuesen por discapacidad. En la construcción en particular, la aplicación de la ley es más difícil porque los trabajadores que ingresamos a la construcción, el 80% somos trabajadores eventuales, entonces no es nuevos ingresos. Claro. ¿Está bien? Está hecha media la trampita para ese lado. Independientemente de eso, nosotros siempre reclamamos cuando podemos lograr una obra y vemos que la obra tiene condiciones, no estamos hablando de una reforma, no estamos hablando de una obra chica, de exigirle que tenga un cupo de ingreso para trabajadores y trabajadores con discapacidad, un cupo para compañeras mujeres, ¿no? Y también hemos logrado el ingreso, capaz que eso más, menos grado, de gurises que vienen del INISA, gurises que vienen con problemas complicados. En UPM lo logramos, la inserción de gurises del INISA, que eso ya me hice un trámite, porque te precisás que ahí el INISA ya cálculo, muchas cosas. El ingreso con discapacidad, hubieron muchos compañeros y compañeras que ingresaban con discapacidad, y el ingreso de la mujer. ¿Eso quiere decir que eso es casi mecánico? No. Porque en cada haciendo trabajo tienes que discutirlo y a veces lo lográs avanzar o a ese no. Nunca lo bajamos arriba de la mesa. Es más, en el último convenio colectivo, uno de los puntos que nosotros logramos es el ingreso por sorteo a las obras. No todas las obras, ¿no? Eso va, ahora empezó en el norte del país, va a ir bajando. Y en parte eso, lo que permite en el sorteo, que se anoten para el sorteo trabajadores y trabajadoras que pueden tener con discapacidad, trabajadores y trabajadoras que sean mujeres, y eso permite esa inserción que estamos hablando nosotros, que nos permite la industria. Hay que tener ciertos cuidados, ¿cierto? Voy a reiterar, no voy a comprar una obra de UPM con la casita de fulano que está cambiando. El piso de la cocina. Hay que tener cuidado esas cosas, pero en el marco en general es un planteo que nosotros seguimos reafirmando. Por eso le pregunto la obra pública, el Estado, la carretera, mira, la vía férrea, cosas yo voy a contar- de ese yo tenor voy que a contar- ustedes pueden exigir allí, sí, que lo que el Estado no hace, bueno, que sea el sindicato que lo reclame. Hemos logrado muchas cosas, pero también es cierto que a veces estamos con dificultades. Yo voy a contar una anécdota, una situación que tenemos ahora puntual. Hace 2 años licitó la UTE una obra, la más importante que tiene en el país, que es un anillo que va a Salto, Paysandú y Tacuarembó. Es una obra que es de cable de alta tensión, que van a participar unos 300 y pico trabajadores. Cuando hablamos con la presidenta de la UTE, dice, bueno, yo voy a hacer que en esa obra el 80% sea mano de obra local, porque hay Porque es mucha una empresa desocupación. china la que hace eso. Ganó la licitación una empresa china legítimamente, no sé cómo compitió. El resultado es que esa empresa china
ingresa al Uruguay más de 250 trabajadores extranjeros, por supuesto, de origen chino, y no es el problema tanto solo eso, sino que las condiciones que los traen, con los contratos que los traen, con los laudos, que ahora se fue irregularizando, pero apenas instaló esa empresa, los trabajadores que ingresaron los tenía en el área rural, porque el salario es mucho más bajo. Entonces, lo que nosotros decimos a veces es cómo nos puede pasar en un país tan chiquito que los controles fiscales o las normativas o de las leyes nos pasen por abajo así nomás, y una obra que es pública. Entonces, ¿le queremos pegar palo a este ministerio? No, estamos diciendo que también no teníamos algunas dificultades anteriores. Siempre debemos denunciar estas cosas nosotros. Ahora, la fiscalización y los controles tienen que estar, pues si no te pasa como en Balsa, que te anuncian una obra impresionante, una inversión gigantesca, en donde el Estado renunció a 43 millones de dólares en renuncia fiscal, o sea, le entregamos a Balsa plata a Exoneración nosotros, fiscal. exoneraciones, 43 millones de dólares, la obra quedó inconclusa, hay un pasivo más de 60 millones de dólares, nadie lo va a levantar. Esos son los 400 trabajadores que Y hay quedaron. 400 trabajadores que hasta ahora no se Ahí sabe va. si tienen derecho a seguro paro. Ahí va. Porque como estaban debiendo aporte Balsa, tanto que hablamos de seguridad social, a los trabajadores y al Estado, esos trabajadores posiblemente cuando hagan el trámite, muchos de ellos se van a encontrar que les ¿Con qué? faltan jornales. Entonces esas cosas no nos pueden pasar en un país tan chico. Cuando te anuncian esos grandes inversiones, porque hay que ver que la obra, disculpen que me fui para ese lado, pero ahí lo que pasó en el barrio privado es que vos agarras un pedazo de terreno rural, la Junta Departamental te da la exoneración para que vos puedas Empezar a construir. empezar a construir, o sea, ¿no? Y a partir de eso pasa a ser zona suburbana, y al ser zona suburbana, ese terreno, simplemente el terreno, se multiplica por varias veces su valor. O sea, está bien, ¿Y vamos qué arriba. argumenta la empresa para Pero cuando vos retirarse? decís le dimos 43 millones Sí. de dólares a Balsa, no son, es renuncia fiscal. Sí, es renuncia fiscal. Se le exoneró. Sí, claro, Está. claro, pero No, pero te- que no vino nadie a darle 43 No, millones. no, pero está bien, pero si vos estás construyendo vivienda de Se interés entiende, social- digo, pero no es lo mismo le No, dimos está que una bien. renuncia Pues fiscal. renunciamos a ese Claro. dinero. ¿Y qué argumentó la empresa para irse? Te estoy hablando que estamos construyendo Sí, vivienda se que tiene un declaró costo. insolvente. Claro, vivienda ¿Cuánto que vale tiene un eso? costo de 400 y 500 mil dólares y 600 mil dólares una vivienda. Cada casa. Un barrio inteligente, Sí, sí, esa sí. historia, ¿no? A eso voy yo. ¿Cómo puede pasar que el año pasado habían 600 trabajadores? Un trabajador tiene un siniestro laboral, va al Banco Seguro, el Banco Seguro la tiene y dice, mira que no te corresponde la prestación porque vos no tenés aporte. ¿Cómo que no tengo aporte? Se nos prende la luz amarilla, investigamos, resulta que estaba yendo meses de aporte a 600 trabajadores. Tuvimos un conflicto medio duro, algunos nos pegaban y dicen, otra vez están Comparto corriendo que los es inversores. insólito que eso pase por abajo, no podría pasar por abajo. Entonces lo que nosotros le decíamos, voy en el BPS nadie se le prendió la luz. En el Ministerio Que de Trabajo 600 también. 600 trabajadores dejaron de aportar. ¿Y qué pasó? Claro. ¿Se entiende? Se regularizó, ¿no? Y nos quedamos comprometidos que todos los meses iba a presentar las planillas. Hizo un convenio con el BPS. Ahora este año empezó a faltar de vuelta. Hace trabajar a los compañeros todo durante el mes de abril, 15 días, la quincena famosa que nosotros decimos que cobrás y llevás la plata para el rancho. Y ahora se paró eso. No paró ni siquiera la quincena cobrar los compañeros. Está bravo. ¿Y cómo sigue? Porque mi pregunta era esa, para Bien. no irnos de tema, ya que Nosotros, está hablando. dos cosas. ¿Cómo ahí. sigue ahora? Nosotros reclamamos ahí, primero que nada, tener más conocimiento de la realidad. Esta empresa pasó a concurso, ¿no? No tiene mucho respaldo atrás, es todo muy armado. Le exigimos al ministerio que asegure que los 400 compañeros puedan acceder al seguro paro, porque si a veces no tienen los aportes es imposible tener los jornales. Bueno, amigos, alguien tiene que hacerse cargo de estas cosas. Y también nosotros lo que estamos haciendo, trabajando para poder llevar adelante por lo menos ser parte del reclamo en lo que tiene que ver en el tema de concurso. ¿Por qué? Porque la empresa también está muy bien asesorada y a los trabajadores no le dio de baja definitiva, como que no pertenecen más. Le dio suspensión por 4 meses. Sí, sí, porque ahí tendrías que pagar despido. Ahora, de 4 meses los compañeros quedan en la mano atada para poder hacer un juicio. No hay forma, porque vos pertenecés a la empresa todavía, ¿no? Hay muchísimos temas, los has Sí. tirado ahí. Te quería preguntar, porque me tengo que ir a Dale. la reforma, a la reforma. Hoy me decía Alejandro Acosta, del gas, que Sí. vos conocés bien, que el Instituto Cuesta Duarte todavía no ha emitido un informe con respecto a esto que se está diciendo desde Vergara para abajo, desde el oficialismo, de que puede ser un caos y la reforma sale, etcétera, etcétera. Poneme la última... la última actualización del BPS, que es del 2022, no está la del 2023, que es lo que el BPS gasta por año en jubilaciones. Con recursos propios, en realidad, con recursos propios, acá estamos hablando solo de jubilaciones, Sí, sí. jubilaciones y pensiones, porque después están todas las otras prestaciones.
de lo que aportan patrones y empleados, 3.650 millones de dólares. Sí. 3.650 millones de dólares. Tiene otros ingresos por 17 millones de dólares, fondos especiales por 212 millones de dólares, contribuciones de rentas generales 1.122 millones de dólares, impuestos afectados 2.358, subsidios por medida 155. ¿Qué son impuestos afectados? Hay una ley de hace muchos años que dice que 7 pesos de cada 7% del IVA va derecho al Banco de Previsión Social. Quiere decir que con lo que aportamos todos, el banco junta 3.650 millones de dólares, pero gasta 7.361. ¿Está claro esto? Estos cuadros de lo saqué del BPS hoy de mañana. Y después las erogaciones, bueno, 5.680 que son las jubilaciones y pensiones, carga familiar y maternidad 434 millones de dólares, subsidio por desempleo 301 millones de dólares, fondos especiales 192 millones de dólares, gasto de funcionamiento 477 millones de dólares, subsidio por enfermedad 200. Entonces, la pregunta es de dónde la reforma, los que hicieron la reforma te dicen que al llevar la edad más allá evitan que mucha gente se empiece a jubilar, entonces se patea para adelante la gente. Entonces, ¿de dónde se va a sacar ese dinero cuando la gente se jubile con 60 años? Si el plebiscito se aprueba, yo ya lo descarto. Si el plebiscito se va a llevar a cabo, lo descarto. Si se aprobara, ¿ustedes ya tienen medido esto? ¿Los técnicos le han dicho de dónde sale este dinero? Bien, esa es la discusión siempre que se dio con la seguridad social, ¿no? Si es gasto o si es inversión. Y está claro que la inversión de algún lado tiene que salir. Está claro que es inversión porque está las bien. jubilaciones por ley y constitución hay que pagarlas. Está bien. No importa que no alcance la plata. Entonces, ¿cuál es la forma de solucionar que te den los números? O sea, el gobierno, con su mayoría parlamentaria, decidió que todos esos números, para que se emparejen, caiga sobre los hombros únicamente de los trabajadores. Si miramos la reforma, pues te encontrás que el sector empresarial no hace ningún aporte, o sea, no se modifica para nada el aporte. Todas las exoneraciones que existen no se tocan para nada. E incluso se favorece de mayor manera a lo que tiene que ver con las rentadoras, que son las FA. O sea, entonces vos ves que hubo una reforma que intenta prolijar la situación que pueda haber en un futuro con la seguridad social, pero lo único que hace es recargar más sobre los trabajadores. Es más, hay un dato que dan los propios técnicos del gobierno cuando fueron al Parlamento, en donde hoy hay un promedio de 60.000 trabajadores que están afectados por rentas de discapacidad. Y ellos mismos dicen que ese número puede llegar a 150.000. Al aumentar la edad de trabajo a esa edad, va a haber más cantidad de trabajadores rotos. Esa es la palabra. Entonces, ese es el precio que tenemos que pagar para dejar los números. Vos decís entonces que en caso de esto habría que aumentar el aporte empresarial, por ejemplo, o del No, yo lo que estoy diciendo, yo estoy diciendo que, por ejemplo, hay muchas formas... Porque en algún formas... momento lo van a tener que decir de dónde sale. Sí. Yo creo que hay planteos que son claros en cuanto a lo que tiene que ver la recaudación. Por ejemplo, hoy tenés exoneraciones en la educación privada. Yo vivo en Suárez, un pueblo chiquito. Los curas hacen rifa para sostener ese colegio. Ahora vos tenés colegios privados acá que su matrícula es en dólares. Se está pensando hacer institutos privados dentro de los barrios privados. O sea, se venden barrios privados con institutos y todo. Eso está todo exonerado. O sea, ¿no habría que revisar eso? Con la salud privada, ¿no está pasando lo mismo? ¿Qué pasa con el agroexportador? No estoy hablando del pequeño rural que vive en Canelones o San José. El agroexportador paga, pero muchísimo menos que paga el bolichero de la esquina. Estamos hablando de ese tipo de exoneraciones que no van a resolver, ahora hay que revisarlas. Y después también cómo se distribuye lo que tiene que ver el PBI del país. Porque hoy, si decíamos, hacemos el esfuerzo de renunciar a 43 millones de dólares a una inversión que no tiene ningún respaldo, bueno, yo creo que tendríamos que revisar hacia dónde va esa exoneración, ¿no? Estamos hablando que el IRAE y el impuesto de patrimonio tiene en 2022 2.000 millones de dólares de renuncia fiscal. ¿No habría que revisar eso? Entonces yo estoy diciendo, no queremos hacer locuras, pero lo que tenemos que revisar cuáles son los criterios para la distribución de nuestro PBI en Uruguay. Pero es más, estamos hablando entre 10 y 15 años. ¿Y cuál va a ser la cultura del trabajo o la situación laboral? ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías? Ustedes saben que en AEBU logró una cosa muy importante, que por cada cajero automático, esos cajeros tienen que pagar un impuesto que va a la seguridad social. No sé qué nombre tiene, pero va a pagar. No, porque instituye puesto de trabajo.
Sin embargo, las 40 cajas que están virtuales en un cajero, en un supermercado, y una cajera sola, eso no paga un mango. No habría que recibir... Tampoco las porterías. Le tocaba Hoy el tema, está, obviamente, hoy los está postes. lo que tienen que ver los peajes. Yo trabajé mucho en el interior, en el laburo mío que tendíamos cable, yo tendía cable, y Dolores, que es una ciudad preciosa, Bueno, antes de una planchada, vos sabés que se hacía con 300 personas, hoy se hace con un elefante. pero Dolores, Digo, que es una ciudad preciosa, termino con habría esto. que ponerle impuesto a los camiones que llevan el ¿Sabe cuánto demoraba, hormigón. ¿sabe cuánto demoraba la cosecha en esa época? 3 meses. Hoy te la sacan en 20 días. Entonces, ¿estamos contra la tecnología? No, porque mejoran las condiciones de trabajo. Bueno, y ustedes ni que hablar, ¿no? Avanza la producción. Ahora, habría que discutir esa rentabilidad, cómo mejor se distribuye. Ahí. Y si parte de ese crecimiento de la producción y la rentabilidad no es parte justamente para ayudar a financiar algo tan sensible y fundamental para la sociedad como tiene que ver la seguridad social. Uruguay, termino con esto, no es de los países que tiene mayor porcentaje en cuanto a la rentabilidad, en cuanto a lo que tiene que ver jubilaciones y pensiones. O sea, nosotros nos jubilamos hoy con un 45% de los 10 últimos años. ¿No era de los 10 mejores años? Sí, son los últimos, por lo general. No. Vos está bien, los 10 mejores años. No necesariamente Sacalo- porque Sí, sí. es el monto real. Está bien, monto real. Cuando son Si a los mí me últimos. pagan los últimos 10 años, voy a jubilarme con 22 pesos. No, pero no solamente Si eso. me cambia la es ley. cierto, los 10 mejores años, pero cuando vos sacás el promedio, en plata es un 39%. Está bien, estoy de acuerdo. Daniel, Diverio, hay muchísimos temas para hablar contigo. Vaya si hay cosas para Bien, revisar. bien. ¿No? Porque me he quedado pensando en cómo se puede escapar obras gigantescas. Yo me acuerdo cuando el Banco de Previsión Social te veía pintando un muro y te venía a cobrar te caía un inspector porque estabas pintando el muro, Sí, el claro. muro de tu casa. Y tienes 400 tipos que están haciendo casa de 400. Una breve chiquita. nomás. 400.000 dólares. No estamos en Digo, contra de la inversión privada que genera empleo, en el costado. No estamos diciendo cierren los barrios privados, no, si trabajamos ahí, ¿no? Pero tienen una sola. La vivienda promovida, que supuestamente era para poder resolver el déficit habitacional, que no se ha resuelto. El mal puesto el nombre, 70%, mal puesto el nombre por el frente. el 70%, sí, claro, el 70% está vacía, ¿Y sí? porque se vende simplemente como especulación financiera. Y lo segundo, que eso también tiene... Vivienda de interés social se llamaba. Sí, también. Renuncia fiscal de 80 millones de dólares por año. Amigo, habría que revisar esas cosas. Sí, y capaz que se quedan sin edificios para hacer. No, si estoy se diciendo que no revisa estamos en contra de esas cosas, pero lo que estoy Sí. diciendo es que hay cosas que hay que revisar, ¿no? atención al sistema político, ¿no? Que todos son mensajes para el sistema político. Yo no Sí, tengo claro, forma claro. de revisar eso. Gracias, Daniel. No, muchas gracias.